Nosotros vamos a continuar en algunas clases viendo diversos aspectos de la relación entre el Estado, la política, la economía, el mercado y el neoliberalismo, ¿sí? Hoy nos va a tocar el momento de neoliberalismo y transformaciones políticas. Quiero decir algo, creo que ya lo dije, seguro en quinto año lo dije. La política, la definición de política podríamos hacerla de la siguiente manera. La política es la forma que tenemos de organizar un espacio diverso, ¿sí? La política es la forma que tenemos de organizar un espacio en donde reina la diversidad, ¿sí? Parece, para muchos la palabra política queda atrapada a la cuestión partidaria, pero en realidad todo el tiempo hacemos política. Los docentes, los profesores, todo el tiempo hacemos política. Organizar un aula es organizar un espacio donde reina la diversidad, ¿sí? Y entonces, en esa organización de ese espacio donde reina la diversidad, lo que estamos haciendo es política, es buscando la forma de organizar mejor ese espacio para que todos logremos un objetivo en común. Por supuesto que siempre hay intereses diversos y las decisiones que se toman a veces caen mejor en un grupo y no en otro, pero la política lo que busca es poder organizar un espacio en donde reina la diversidad. ¿Se entiende esto? Yes. Sí, sí. Cuando se queda ligada la política a la cuestión partidaria, ¿sí? Ahí es cuando se empieza a desfigurar un poco la palabra, ¿no? Entonces, hacer política parece ser que solo hacemos política aquellos que dejamos en claro cuál es nuestra ideología, ¿sí? En realidad todos estamos haciendo política. Algunos, además de hacer política en función de organizar el aula, tenemos una ideología y que la transmitimos. Hay otros que también tienen su ideología y no la transmiten, ¿sí? Pero la palabra política, hacer política, no está mal, ¿sí? Porque política tiene que ver con organizar lo diverso. El día de mañana ustedes podrán estar frente a un aula, o también podrán estar frente a un grupo de compañeros de trabajo y que tienen que organizar, o también pueden llegar a estar en un, no sé, en un vestuario y tienen que organizar un equipo de fútbol. Bueno, eso es hacer política. Vamos a ver de qué manera impactó el neoliberalismo en las formas de hacer política a nivel nacional. El neoliberalismo tiene dos postulados básicos. Nosotros mucho venimos hablando de ello, pero hoy me quiero detener en estos dos, que son los que voy a desarrollar un poquito más, si bien ya hablamos, pero le vamos a poner un ejemplo claro a esto. El neoliberalismo lo que propone es la libertad de mercado, ¿sí? Y cuando hablamos de libertad de mercado, lo que hablamos es de un Estado mínimo. Y cuando hablamos de un Estado mínimo, los neoliberales lo que piden es que ese Estado no cobre impuestos. Es decir, si el Estado no cobra impuestos, si el Estado no recauda, las posibilidades de intervención de ese Estado son mínimas, ¿sí? Porque cualquier tipo de intervención territorial, cualquier tipo de intervención sanitaria, económica, requiere movilización de recursos, hay que mover guita. Si vos no tenés guita porque no recaudás, tu Estado o tu capacidad de llevar adelante políticas territoriales, políticas públicas, se va reduciendo. Entonces se transforma en un Estado mínimo. Entonces, dos grandes postulados del neoliberalismo es la libertad de mercado, que el Estado no intervenga en las transacciones económicas, la baja de impuestos, o directamente el no pago de impuestos. Para los neoliberales, el cobro de impuestos es que le están robando plata. Esa es la concepción que tienen del cobro de impuestos. Por lo tanto, lo que postulan es un Estado mínimo. Y cuando digo un Estado mínimo, es un Estado con poca capacidad
de responder a las demandas con poca capacidad de llevar adelante políticas públicas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Estamos bien. Esto igual lo vengo hablando desde que éramos chiquitos el año pasado, ¿sí? Desde quinto. Mucho he hablado de esto, pero siempre está bien recordarlo. En el ámbito de la política se van a ver tres transformaciones durante el fuerte periodo neoliberal en nuestro país, que estamos hablando específicamente de la década del 90 con el gobierno de Menem. La primera transformación es la sumisión de la política a la economía. La segunda transformación es la aparición de una democracia presidencialista y decisionista. Y la tercera transformación es la aparición de la política como gestión. Hoy vamos a hablar de la primera. Las clases que vienen vamos a hablar de las otras dos. Hoy vamos a hablar de la sumisión de la política a la economía. A ver, hoy que somos muchos y me pone contento que se hayan conectado tantos, ¿qué querrá decir sumisión de la política a la economía? ¿Qué se les ocurre? Que la política se base solo en las decisiones económicas, algo así. Ahí Gus dice que las políticas se basen en las decisiones económicas. A ver, vamos a empezar por el término sumisión. ¿Qué quiere decir la palabra sumisión? ¿Ser sumiso a algo? Claro, Nay, ¿y qué quiere decir ser sumiso a algo? A ver, ahí nos vamos a acercar seguramente. Como estar por debajo de alguien, ¿no? Perfecto, esa es la definición, Nay. Ahora, lee este primer punto que yo estoy marcando ahora con la flechita, con esa definición. La política a la economía. Es como que si, por lo que, entiendo, es como que está por debajo de la economía. Perfecto. Que la política domina a la economía. Fíjate cómo dice el postulado, Lucas. Al revés, como que la economía está arriba de todo y después las decisiones políticas. Bien, ahí entre Nay, Lucas, Anita y Gus armaron la definición, ¿no? La política queda, en los 90, queda sometida a la economía. Ahora vamos a explicar por qué, ¿sí? Pero en principio lo que tenemos que entender es que la sumisión de la política a la economía, ¿sí?, es uno de los postulados neoliberales. ¿Estamos? Que la política no puede hacer mucho frente a las decisiones del mercado, frente a las decisiones económicas. Ese es un postulado neoliberal. Recordemos a Mauricio Macri cuando dijo, veníamos bien, pero pasaron cosas. Bueno, y esas cosas que él supone o él dice que pasaron, la política no pudo hacer nada para contrarrestarlas, porque el mercado está por encima, la economía está por encima de la política. Y si pasan cosas, te la tenés que bancar, vos no podés hacer nada. ¿Me explico? Sí. Ese es un postulado neoliberal. Que la política quede sumergida, o quede, como dijo Nay, por debajo de la economía. Profe. Sí, ¿quién me habla? Yo. Nay, Sí. viste que habías dicho de que, que la economía quedaría por debajo, la política quedaría por debajo de la economía, Sí. Y después, como en otras palabras, dijiste el mercado. ¿El libre mercado o el mercado? Cuando yo utilizo la economía, ¿sí?, o mercado, libre mercado, al hablar de los neoliberales estoy hablando de lo mismo, ¿sí? Vamos a ponerle el término mercado, libre mercado. Gracias por la pregunta, porque lo daba por supuesto, y es un error mío, digamos. Vamos a poner, la política queda por debajo de los vaivenes del libre mercado. ¿Estamos? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos aceptás ese postulado, ¿sí?, cuando vos decís, bueno, la política no puede hacer nada frente a los vaivenes del libre mercado, lo único que te queda hacer es tratar de desligarte de todas aquellas responsabilidades que tiene el Estado.
de todos esos resortes que el Estado tiene para intervenir, te los tenés que sacar de encima, porque ¿para qué los querés si vos estás convencido que no te sirven para nada? ¿Se entiende? Sí. Entonces, el Estado en los 90 se empieza a sacar de encima 3 aspectos muy importantes en cuanto a organización social. Atento a esto, si no entienden me frenan y me preguntan. El Estado Nacional en los 90 se retira de 3 sectores. De educación, del sector de educación, del sector de la salud y del sector de las jubilaciones. Ahora voy a explicar los 2 primeros y el tercero con un poquito más de datos. ¿Qué quiere decir que el Estado Nacional se retira de la salud y de la educación? Sobre todo en educación, desaparecen las escuelas nacionales. No hay más escuelas que dependan de la nación. Las escuelas empiezan a depender de las provincias. ¿Estamos? Se desliga. Lo mismo hace con muchos hospitales. Se desliga el Estado Nacional de esas estructuras, de la organización escolar y de la organización del sistema sanitario, y que cada provincia se haga a cargo de esos hospitales y de esas escuelas. Las provincias quisieron hacer lo mismo, y si las provincias se tienen que sacar de encima algo, ¿a quién se lo pueden mandar? ¿Al municipio? Al municipio. ¿Sí? ¿Qué quisieron hacer las provincias? Ah, no, bueno, esto no, a mí no me corresponde todo el sistema educativo, que se haga cargo cada municipio de sus escuelas, que se haga cargo cada municipio de sus hospitales. Pero ahora, ¿qué pasa? Y acá empezamos a ver en lo concreto cómo funciona el neoliberalismo. Si cada parte pequeña se empieza a hacer cargo, ¿sí?, de sectores estratégicos como es la educación y la salud, lo que se rompe es el tejido social, lo que se rompe es la sociedad, lo que se rompe es el sentido de solidaridad. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Por qué? Claro, uno empieza a mirar más a lo individual que digamos. Tal cual. Entonces, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar? Vos vas a tener municipios, no sé, como Lanús, que seguramente si se hubiese avanzado en la municipalización de las escuelas hubiésemos sido uno de los más perjudicados. ¿Y por qué más perjudicados? Porque tenemos hoy en la actualidad 450.000 habitantes en un espacio de 54 kilómetros cuadrados. Es decir, somos una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, no de Argentina, del mundo, es decir, somos muchos en un espacio pequeño, y a la vez, a diferencia por ahí de Avellaneda, que tiene polos industriales de donde conseguir guita, nosotros no, en Lanús no tenemos grandes sectores industriales que nos puedan bancar, entonces somos un municipio pobre, con mucha gente y poco territorio. Por lo tanto, si el municipio de Lanús se tendría que hacer cargo de todas las escuelas que hay en Lanús, serían una de las escuelas más pobres seguramente a nivel nacional. ¿Me explico? Sí. Sí. Lo mismo pasaría con las provincias. ¿Sí? Hay provincias, que fue lo que pasó, cuando se transfieren a las provincias, bueno, las escuelas de la provincia, no sé, de Buenos Aires, estaban un poco mejor que las escuelas de la provincia de Santiago del Estero, que es una provincia que tiene mucha menos recaudación. ¿Y qué empieza a aparecer? Empiezan a aparecer las desigualdades incluso laborales. Un docente de la provincia de Buenos Aires ganaba mucho más que un docente de Formosa, y hacíamos la misma tarea, enseñábamos a los pibes y a las pibas. ¿Se entiende?
Sí. Sí, profe. Entonces, el neoliberalismo, al apuntar a la descentralización, es decir, a sacarse de encima lo que ellos consideran un gasto, y lo consideran un gasto porque para ellos son resortes que no tienen ningún sentido manejar, ¿sí? Porque en última instancia, dice María Eugenia Vidal, bueno, los pobres no van a la universidad, entonces listo, no tengamos universidades públicas y ya los pobres no van a la universidad. ¿Estamos? Regalemos todo, vendamos todo y que solo haya universidades privadas y que puedan ir los ricos, que en definitiva, según el pensamiento neoliberal, son los únicos que van. Entonces, acá tenemos un ejemplo claro de cómo se va generando desigualdades. ¿Estamos? Incluso hubo lugares en Chile que el municipio, en Chile llegaron a transferir las escuelas a los municipios, y muchos municipios no tenían plata para hacerse cargo de las escuelas, y entonces ahí que aparece el privado, ¿sí? Aparecían grandes empresas, Coca-Cola por ejemplo, que financiaba la educación de esa escuela. ¿Me explico? Entonces, ¿qué estaba haciendo Coca-Cola? Formando sus propios empleados. ¿Se entiende? ¿Se dejó de escuchar? Por un momento, Cuando el pero sí. Estado se retira, esto es algo que también nosotros tenemos que ir aprendiendo. Cuando el Estado se retira, la pregunta es, bueno, ¿y quién se hace cargo de ese espacio? ¿Sí? Si el Estado dice, bueno, listo, yo no quiero más hospitales, para mí son un gasto. ¿Y qué hacemos? ¿Quién se hace cargo de la salud? Y bueno, se va a hacer cargo el sector privado. Privadas. Ahora, ¿qué pasa cuando se hace cargo el sector privado? Si no tenés Y plata, no todos pueden acceder. claro, entonces generás mayor desigualdad. ¿Se entiende? Ahora vamos a pasar al tema de jubilaciones. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Sí, sí. Sí. También se privatizaron las jubilaciones. Las privatizaciones, nosotros ya lo vimos, ¿sí? La privatización de las jubilaciones no es algo novedoso y único, digamos, sino que forma parte de un paquete de privatizaciones que se llevó adelante durante el menemismo. ¿Sí? ¿Era lo de las AJP? No. Ah, sí, ¿quién lo dijo? Yo, Bueno, Anita. Ana. Sí, Anita. AFJP, ahí vamos. Ay, sí. Que ahora en Chile hay quilombo con esto. Si me da el tiempo lo explico. Profe. Claro. Sí, sí. Ah, vos, Nay, claro, vos tenés familiares en Chile, ¿no? Sí, o sea, algunos de mis familiares que, bueno, ya se jubilaron, no hicieron como la firma o algo así para estar en la AJP, pero el hermano de mi abuela sí, y ahora ya le sacaron la jubilación. Se quedó sin nada y bueno, ahora está tratando de ver cómo va a seguir porque no es, o sea, el sector de él en sí es de clase media alta, pero con todo esto no lo ayuda mucho porque se la sacaron. Bien. Ahí vamos a tratar de entender por qué. En Chile, adelanto, ya que tenemos a una compañera que conoce un poco más de la realidad chilena, en Chile el neoliberalismo es donde más hondo caló, digamos, ¿sí? Ingresó con todo el neoliberalismo en Chile. Cuando hablamos de privatización en las jubilaciones, hablamos de esto: administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, las famosas AFJP. ¿Sí? A ver, yo nada más quiero que podamos entender con esta palabra. ¿Qué quiere decir administrar? Regular. Regular, ¿sí? Si yo digo, Gus, vos hablaste, ¿no? No, Ramiro. No, yo no fui. Ah, Ramiro, perdón. Ramiro, si yo digo, bueno, dame tu plata que yo la voy a administrar, ¿qué estoy diciendo? Que la vas a manejar, que vas a manejar su plata. Bien. Cuando hablamos de la privatización de las AFJP, de lo que estamos hablando es de quién maneja la guita de los jubilados.
es un montón de guita. ¿Sí? Cada uno de los trabajadores del espacio nacional, ¿sí?, aportan a una caja de jubilaciones, es un montón de guita. Y puede ser que se lo habían robado o algo así, o nada que ver. Ahí vamos. Cuando se crean las AFJP, ¿sí?, van a suceder dos cosas. Aquellos que empiezan a trabajar, a mí me tocó empezar a trabajar en esa época, ¿sí?, ya no vamos a hacer un aporte solidario. ¿Qué quiero decir un aporte solidario? Un aporte solidario es como los que hacemos hoy, ¿sí? Un fondo común. Sí, perdón. No, sí. Yo hoy aporto, no para mí, hoy aporto para los docentes que están jubilados. A los docentes que están jubilados le pagan con lo que yo aporto hoy. Y el día de mañana a mí me pagarán con lo que aporten los docentes que están en función. ¿Sí? Yo hoy no estoy aportando todos los meses para mí. ¿Estamos? Y a nivel nacional, ¿sí?, todos aquellos que aportan para pagarle a los jubilados, pero también para pagarle a un montón de personas que por diversas razones no podrían haberse jubilado y se le otorgó igualmente la jubilación. Por ejemplo, cuando se largó la jubilación a las amas de casa, ¿sí?, ahí se amplió el espectro de quienes se podían jubilar. Entonces los trabajadores activos hacían aportes para el conjunto de la sociedad, para aquellos jubilados que hicieron sus aportes en su momento, pero también para un montón de mujeres que laburaron toda su vida en su casa y que no tenían aportes. Entonces, cuando aparecen las administradoras, las AFJP, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos un grupo de personas que ya estaba jubilada, ¿sí? A estos jubilados le congelaron la jubilación en 150 pesos, que eran $150, y de ahí no los movieron, nunca más tuvieron un aumento. Estas AFJP eran optativas, lo pongo entre comillas y en la placa que viene lo explico por qué, y lo que proponen es la capitalización individual, es decir, yo aporto para el día que yo me jubile. Mientras tanto, en el mientras tanto, yo trabajo hasta que llego a jubilarme, esa plata la administra, la maneja, como dijo Anita, una empresa privada. El día que yo me jubile, esa empresa privada me empieza a devolver mi plata. Profe, una duda. Sí, Ramiro. ¿Ahora no se hace lo del monotributo justamente para eso? ¿Para la capitalización individual? El monotributo es un aporte que hacen los trabajadores autónomos, ¿sí? Y no es una... Claro, los que no están trabajando en una empresa o algo así, no sé si me explico. Claro, el autónomo es el que tiene un mercado, digo, un kiosco, ¿sí? Que trabaja... Sí, trabaja claro. por cuenta propia. Un cuentapropista se le llama, exacto. No hacen un aporte de manera individual, no es una capitalización individual, sino que están haciendo un aporte jubilatorio, ¿sí?, para lo que hoy se conoce como sistema de reparto. Okay. ¿Sí? La cuestión acá está, ¿quién maneja esa guita? Si la manejan los privados o la maneja el Estado. Esa es la cuestión con la guita de los jubilados. ¿Estamos? El Estado tiene la posibilidad de esa plata destinarla, ¿sí?, a, por ejemplo, jubilación de amas de casa. Un neoliberal, es más, Duhovne, como ministro de Economía de Macri, dijo, el problema es que tenemos muchos jubilados que no tendrían que estar jubilados. ¿Y de quién hablaba? Bueno, de las amas de casa. ¿Y por qué para Duhovne las amas de casa no tendrían que estar jubiladas? Porque no aportaron. Entonces, la lógica de capitalización individual es, vos vas a cobrar el día que te jubiles si aportaste. Y si no, bueno, morite en la pobreza. ¿Sí? Acá tenemos la capitalización Sí, en varios individual. países es así. ¿Eh? No, que digo que en varios países es así, que las amas de casa no reciben ni nada. En muchos países, ¿sí? Pero este sistema de capitalización individual, mira justo, Anita, acá, no se aplica en ningún país. Claro.
no se aplica en ningún país desarrollado. Los países desarrollados, En Paraguay creo que es así. los países desarrollados no aplican estos sistemas. ¿Por qué? Porque entienden que hay una cohesión social que tienen que mantener. Ahora, de la boca para afuera, sí hablan del liberalismo, del libre mercado, de la importancia de las AFJP, todo eso. Ahora, hacia adentro eso no lo hacen. Pero fíjense cuál es el problema, entre otros, ¿no? Cada uno aporta para sí mismo. Dejás afuera un montón de personas. Pero también deja de entrar guita al Estado, porque la plata de las jubilaciones es plata que entra al Estado. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Como empezó a ingresar menos, subió el IVA de 10 al 21%, ¿sí? Para recaudar más. Entonces, como decidió que la guita de los jubilados la manejen las empresas, todos tuvimos que empezar a pagar más impuestos del IVA, el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que pagamos cuando compramos cualquier producto. ¿Sí? ¿Qué decían? Lo mismo que dicen siempre los neoliberales. Los privados no roban y el Estado roba. ¿Sí? El sector público roba y el privado no. Entonces dásela al privado que te la va a cuidar mejor. También decían que el sistema de reparto es insustentable. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo justifican? No alcanza la guita, ¿sí? Para pagarle a todos los jubilados. Pero acá tenemos que agregar que sea sustentable o no, que alcance o no la guita, es una decisión política. Porque vos podés destinar más fondo al pago de los jubilados y menos fondo a otras cosas. O también, algo que podemos hablar, decir, bueno, no alcanza la guita, voy a crear un impuesto a las riquezas para poder sostener el sector de los jubilados. Eso es una decisión política. Claro. ¿Sí? Pero es justamente lo que no quieren hacer, poner más Sí. impuestos. Y claro, entonces ahí está la disputa, ¿no? Y acá estaba la trampa, decían, cada aportante podrá optar por la administradora que mejores condiciones le ofrezca, pero yo lo puse entre comillas, porque en realidad no te daban a elegir, vos firmabas tu contrato de laburo y ya te daban una AFJP, ¿sí? La designaban ellos, no te daban a elegir. Pero en este juego del libre mercado, ¿qué te decían? Bueno, esto es tan libre, ¿sí? Que vos vas a poder elegir qué empresa. ¿Y cómo vas a elegir tu empresa? Bueno, aquella que te brinde mejores condiciones. ¿Estamos? Pero esto no sucedía porque directamente te la designaban. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, Bien. Sí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ah, no, perdón, me falta una. Ay, esto me apura. Bueno, igual de esto hablé, ¿no? El retiro del Estado permite el avance de las empresas privadas. Cuando el Estado se retira de un sector, avanzan los privados. Esto provoca un retroceso en la soberanía. Cuando digo soberanía, digo poder tomar decisiones sobre determinados aspectos de la vida de la sociedad, ¿sí? Y el Estado no puede tomar esas decisiones porque los sectores claves los dejó de manejar. ¿Se entiende? Porque se fue retirando. Yo voy a detener y voy a dejar de grabar. Quedan